Listo. Mm, Ahora sí, entonces habíamos visto el concepto de derivada, ¿no? Acuérdense, teníamos la definición de la derivada. No, lo voy a poner aquí rápido, así no para que se acuerden de lo que vimos la clase pasada. La derivada como función será simplemente teníamos esta definición, ¿no? F de x más h menos f de x dividido entre h, y bueno, de hecho es el límite cuando esto tiende a cero, cuando h tiende a cero, ¿no? Y esto entonces le llamábamos la función derivada, que la anotábamos con una f', de que la prima es esta tilde que le ponemos acá, f', o acuérdense las otras notaciones que habíamos visto en términos de diferenciales, que de una vez lo vamos a manejar así, los que veíamos así, esto lo leíamos como la derivada de f con respecto de x. Y bueno, como la f también la asociamos con la y, la función la asociamos con la variable y cuando graficamos la función, pues también lo podemos escribir así, ¿no? Como la derivada de y con respecto de x. Y las otras notaciones que vimos que tienen ahí en la presentación. Estas son las más comunes. Y acuérdense que teníamos estas dos interpretaciones, ¿no? Una era la parte geométrica, que es geométricamente. Habíamos visto que la derivada es simplemente la pendiente de la recta tangente, ¿no? Ya sea en un punto, si estamos evaluando la derivada en un punto, o para toda la función, si estamos acá tomando la derivada como una función, ¿no? Entonces, más de ponerla aquí, esto era el, la pendiente de la recta tangente a la función. En este caso es para todo x, ¿no? Para todo x que esté en el dominio de la función, porque aquí estamos tomando la derivada con función. Acuérdense que también podemos evaluar la derivada en un punto. Pues aquí es la derivada como función. La derivada como evaluada en un punto, pues es simplemente, como siempre, en vez de aquí evaluamos para un punto en particular, ¿no? La vez pasada vimos primero eso porque es más fácil conceptualmente, pero una vez que ya entienden que la derivada es a su vez una función, la podemos evaluar en un punto. Como siempre, o sea, aquí ponemos f' evaluada en un punto particular, x0, por ejemplo. La definición es exactamente la misma, simplemente le cambiamos acá donde estaba la x en general, y cambiamos a f de x0. Aquí ya, déjenme ponerlo más para acá, voy a hacer muy feo. Voy a cambiar f de x0 más h menos f de x0.
Ok, entonces acá tenemos la función derivada. Aquí simplemente la estamos evaluando en un punto, ¿no? X0, entonces, donde aparecía la X, ponemos la X0. Entonces, esto sería la derivada evaluada en un punto. Obviamente la interpretación es la misma, simplemente acá es en general. Si está evaluada en un punto, pues es la pendiente de la recta tangente a la función en este punto dado, ¿no? ¿Sí? Es la misma interpretación geométrica. Ya habíamos visto la otra interpretación, que es digamos, le habíamos llamado la interpretación operacional. Que es la interpretación que van a ocupar la mayor parte de su carrera, y es ver a la derivada como la razón de cambio instantánea de la función, ¿no? ¿Sí? Acá lo ponemos operacionalmente, la derivada nos dice cuál es la razón o la tasa instantánea de cambio, ¿no? La tasa instantánea de cambio de la función con respecto a su variable independiente, ¿no? Que aquí está en X, pero puede ser el tiempo o puede ser otra cosa, ¿no? A su variable independiente. ¿Por qué le pasó esto? ¿No? Se desconectó. Okay. Independiente. Sí. Entonces, acuérdense, en esta interpretación operacional, esto mismo, acuérdense que esto era la pendiente de la recta secante, ¿no? Cuando tomamos el límite, esto se vuelve la recta tangente. Visto así operacionalmente, lo habíamos escrito como un cociente de cambio, ¿se acuerdan? Que lo denotábamos con la delta. Este lo poníamos como delta Y entre delta X, suponiendo que la función es una variable de X. Esto vimos que es exactamente lo mismo que esta parte de acá. Es la pendiente de la recta secante. Visto así, nos daba el cambio promedio de la función en el intervalo delta X, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense que esta notación de delta, que es este triangulito, la letra griega delta mayúscula, es simplemente para indicar cambio, o sea, valor final menos valor inicial. En este caso lo podemos poner como y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿no? O sea, esto es justo la definición de la pendiente, ¿no? ¿Ok? Se acuerda que esa delta representa cambio, ¿no? Y visto así, entonces, esto nos daba este cociente de cambios, nos daba el cambio promedio, ¿no? De la función en el intervalo delta x, ¿no? Vamos a ponerlo así. Esto nos da justo el cambio promedio de la función de y igual a f de x en el intervalo delta x, ¿sí? Y esto es como lo van a ocupar, es lo que les digo, es como van a ocupar la mayor parte del tiempo en física, en química, en termodinámica,
en todas partes casi siempre lo van a utilizar así como un cambio, ¿no? De la función con respecto a su variable independiente. Esto es el cambio promedio, entonces una vez que tomamos el límite, ahora en este caso esta delta x toma el papel de esta h, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues si tomamos el límite cuando delta x tiende a 0, llegamos a el cambio instantáneo, la tasa instantánea, ¿no? Esto de aquí es el promedio. Una vez que tomamos el límite, entonces, si hacemos que delta x vaya a 0, entonces tenemos la derivada otra vez, ¿no? Que le podemos llamar y' otra vez, o justo de aquí viene esta notación de la derivada de y con respecto de x. Estas deltas, la verdad es una d, se les llama deltas, o diferenciales más bien. Sería más correcto llamarle diferencial. Es un cambio pequeñito, ¿no? Es para indicar un cambio pequeñito. Una vez que tomamos el límite de esto, esa es otra forma de interpretarlo. Cuando tomamos el límite, aquí está, debe ser y acá x. En el límite, pues nos da otra vez la derivada. En esta interpretación, pues es simplemente lo que ya les había escrito aquí, ¿no? La tasa instantánea de cambio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tomamos este límite, pues obtenemos otra vez la derivada, ¿no? Matemáticamente es exactamente la misma operación, o sea, no estamos definiendo dos cosas distintas. Geométricamente es la misma operación. Es simplemente para lo que hacemos, pues es más útil verlo de esta forma. Como este cociente de cambios nos da el cambio promedio, y si tomamos el límite, cuando el cambio de la variable independiente tiende a 0, pues nos da la derivada, que es el cambio instantáneo, ¿no? O la tasa instantánea de cambio, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, eso era simplemente para que se entienda bien el concepto de derivada, ¿no? De las dos formas. Bueno, ahora el chiste, aparte de entender el concepto, pues el chiste es que sepan calcular la derivada de cualquier función que les pongan enfrente. Entonces, siempre se puede utilizar software, pero también tienen que saber lo básico, ¿no? Así como deben de saber sumar, aunque siempre pueden utilizar la calculadora, pues tienen que saber derivar así más o menos rápido y fácil, que siempre puedan utilizar software, ¿no? Y bueno, habíamos visto unos ejemplos de cómo calcular la derivada con la definición, que es bastante latoso en algunos casos porque hay que estar sacando el límite, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar, en vez de estar sacando este límite, vamos a utilizar lo que se conocen como reglas de derivación, que en realidad son teoremas, no vamos a demostrarlos, o sea, los vamos a dar por hechos, y a eso les vamos a llamar reglas de derivación. Simplemente, una vez que ya sabemos cómo obtener la derivada con la definición, lo podemos hacer para varios casos, y eso lo generalizamos y ya lo tomamos como una regla, no tenemos que estar utilizando la definición todo el tiempo, ¿no? Bueno, la primera, la más sencilla, probablemente, la vamos a poner así. La derivada de una constante es, bueno, antes de que se los ponga, lo pueden ver, esto lo pueden ver incluso geométricamente, ¿no? ¿Se acuerdan cómo va la gráfica de una función constante? Si ponemos cualquier función, por ejemplo, y igual a 5, lo que quieran.
habíamos quedado que era simplemente una recta horizontal, ¿no? Paralela al eje X. Esta es la gráfica de una función constante, ¿no? Dependiendo el número de la constante, pues es el lugar donde va a estar la recta, ¿no? ¿Sí? Pero siempre va a ser una recta horizontal. Si ya sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces para esta recta horizontal, ¿cuánto vale la pendiente? Bueno, la tangente siempre va a coincidir con la recta misma, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pendiente tiene? Una recta que esté horizontal. ¿Qué tan inclinada está? ¿No? ¿No lo ven de ahí? Cero, ¿no? O sea, si es horizontal, pues no tiene inclinación. Su inclinación es cero. Su pendiente es cero. Entonces, la pendiente de esta recta es cero, ¿no? Pero la tangente coincide con la misma recta, ¿no? ¿Sí? Pues la pendiente de la recta tangente también es cero. ¿Sí? Y la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces, si eso es cero, pues la derivada de esto es cero, ¿no? Y lo ponemos así. ¿Ok? Entonces, la derivada de una constante, voy a escribir así, constante prima, siempre va a ser cero. ¿Ok? Facilísimo. Ahora, el chiste es que a veces lo confunden. Si tenemos una función multiplicada por una constante, ahí ya no es cero. Vamos a ponerla esa en segundo lugar. Si tenemos una constante que multiplica la función y derivamos todo esto, aquí lo que hacemos es sacar la constante y multiplicar por la derivada de la función. ¿Sí? Pero fíjense que no es lo mismo de arriba. Si la constante está solita, su derivada siempre es cero, ¿no? Si la constante multiplica una función, sacamos la constante, sacamos la derivada de la función y las multiplicamos. ¿Ok? Y esto viene simplemente de acá de los límites. Acuérdense que los límites sacamos las constantes, ¿no? Siempre. Entonces, exactamente de aquí viene, ¿no? Exactamente lo mismo. Y bueno, entonces ya tenemos esas dos, ¿no? La siguiente que sería también muy útil es la derivada de x a la n. Que tenemos como n por x a la n menos 1. ¿Okay? Donde n es un entero, lo puedo tomar los enteros, incluso en los reales. Bueno, vamos a tomar los enteros. Todas estas, pues es simplemente de utilizar la definición y ver qué pasa, ¿no? O sea, aquí no estamos saltando todo eso. Habría que sustituirlo aquí en la definición, hacer todo el cálculo y llegamos a esto. ¿Ok? Entonces, esta también es una de las importantes. Bueno, todas son importantes, pero algunas se ocupan más que otras. Si tenemos X o cualquier otra variable independiente, acá elevado a una potencia, la derivada nos baja la potencia y le restamos 1 a la que teníamos. ¿Ok? ¿Sí? Muy fácil. Para sumas y restas de funciones, pues eso también la derivada distribuye la suma y la resta. Entonces tenemos, por ejemplo, la derivada de f más g
Esto es simplemente la suma de las derivadas. Y lo mismo para la resta, vamos a ponerlo una vez. Esto. F más menos G es igual a F' más menos G'. ¿Ok? O sea, la derivada de la suma o la resta es simplemente la suma o la resta de las derivadas, ¿no? Y bueno, voy a poner aquí una vez la del producto y la del cociente. Si tenemos un producto de funciones, f por g, la derivada de esto es la derivada de la primera función por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda, ¿no? Entonces esta es un poquito más complicada, pero no mucho. Que fíjense cómo va, ¿no? No importa el orden, porque es una suma. Es derivar una función, multiplicar por la otra, derivar la otra función y multiplicar por la otra función, ¿sí? Entonces pueden empezar por acá, no importa, ¿ok? Pero va así. Y la del cociente de funciones, ahí sí necesitamos tener un orden específico. La derivada de f entre g es igual a la derivada de la función de arriba multiplicada por la función de abajo menos la derivada de la función de arriba, pero la derivada, la función de arriba multiplicada por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en esta sí importa el orden porque tenemos este signo menos aquí. Entonces, si lo ponen al revés, pues les va a quedar menos la derivada que realmente tendría que ser, ¿no? Aquí nada más tienen que acordarse que empiezan con la derivada de esta de arriba, multiplican por la función de abajo, luego le ponen menos, multiplican la función de arriba por la derivada de la de abajo y dividen todo entre la de abajo. ¿Ok? Entonces creo que con estas 6 ya pueden calcular muchas derivadas. O sea, nos faltan otras reglas, pero ahorita las vemos. Y vamos a hacer unos ejemplos de estas antes de pasar a las otras, ¿no? Y por cierto, todas estas las pueden poner en la notación esta de Leibniz. Acuérdense que esto también se le conoce como la notación de Leibniz. Y a la prima se le llama la notación de Newton, ¿no? Son las dos personas que inventaron el cálculo casi simultáneamente, ¿no? Incluso se pelearon por ello para ver quién había sido el primero. Esta de acá se conoce más como la notación de Leibniz. Ya no me acuerdo cómo se escribe. No me haga mucho caso, pero creo que es así. No, así debe ser. Sí. En términos del cambio, ¿no? O sea, Leibniz lo puso más en términos del cambio y la prima es la notación, se conoce como la notación de Newton. Realmente no importa cómo le llamemos a cada uno. Todas estas que les puse aquí en la notación de prima, pues también se pueden escribir con esta notación, ¿no? Exactamente, son las mismas reglas, solo con la otra notación, que a veces también así se las van a encontrar en las tablas que vienen en los libros, todo eso. Vamos a escribirlas en esta notación, vamos a que estén ahí. Esto sería la derivada de una constante con respecto de x, es 0, ¿no? Y aquí, de hecho, pues es con respecto de cualquier variable, ¿no? Vamos a utilizar ahorita la x, la 2,
la derivada con respecto de x de una constante por la función sacamos la constante y multiplicamos por la derivada de f con respecto de x, ¿no? La 3, la derivada de x a la n con respecto de x es n por x a la n menos 1. La 4 pues, es la de la suma y resta. La derivada con respecto de x de f más e es la derivada de f con respecto de x. Vamos a poner una vez el menos, más menos la derivada de g con respecto de x. La regla del producto, derivada con respecto de x de f por g. Y por cierto, a veces, en vez de ponerles f y g, en las tablas a veces les ponen u y v, ¿no? Son simplemente otras notaciones, utilizar otras letras. Acá sería f por la derivada de g con respecto de x más g por la derivada de f con respecto de x y la del cociente, la derivada con respecto de x de f entre g es la derivada de f, voy a poner así, g por la derivada de f con respecto de x menos f por la derivada de g con respecto de x entre g al cuadrado, ¿no? Entonces son las mismas reglas escritas en las dos notaciones más comunes. Ahí están. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí, no? Okay. Vamos a ver unos ejemplos antes de ver las otras. Una regla más. Creo que necesitamos y ya. ¿Sí? Dejen ver qué es esto que está aquí dando lata. No quiero. Okay. Todo bien. Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos. Tengan ahí presentes las reglas. Vamos a hacerlo ahorita vamos a ver un ejemplo de las primeras tres. Y ahorita hacemos uno del cociente y del producto. Para esta, pues es muy fácil verlo con un polinomio, por ejemplo. Utilizando las primeras tres reglas, podemos derivar cualquier polinomio de cualquier orden, ¿no? Vamos a ver algo así, 7 por x quinta más 4x cúbica menos medio de x cuadrado más 4. Ahí está un polinomio, ¿no? De grado 5. Derivar esto es aplicar las tres primeras reglas, creo. Necesitamos, de hecho, las primeras cuatro, ¿no? El hecho de que la derivada de la constante es 0, la constante multiplicada por la función, la regla esta de la potencia,
y la de la suma y resta, ¿no? Entonces vamos a aplicar estas 4 de una vez para derivar ahí el polinomio. Fíjense cómo quedaría entonces. ¿Sí alcanzan a ver bien o quieren que les bajemos a la presión? Sí. Esa es la función, entonces la derivada. Cada uno de estos términos lo podemos ver como una función, ¿no? Entonces aquí aplicamos lo de la suma y la resta, ¿no? La derivada de todo esto es derivar cada término, al final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Vamos a derivar término por término. Y en cada término vamos a aplicar las otras 3. Por ejemplo, aquí esto lo podemos ver como esta constante que multiplica x a la 5, ¿no? Entonces, para x a la 5 aplicamos la regla de la potencia y aquí aplicamos lo de la constante, es decir, sacamos la constante y derivamos la función, que sería esta parte nada más, aplicando la regla de la potencia, ¿sí? Si ya saben derivar, pues esto se les va a hacer aburrido. Si no saben derivar, pues es importante que desde el principio lo aprendan bien, ¿no? Pues aquí, el 7, que es la constante, la sacamos, ¿están de acuerdo? Y derivamos x a la quinta siguiendo la regla de la potencia. Acuérdense, bajamos la potencia y acuérdense que esto va multiplicado, ¿no? Bajamos el 5, ponemos la x y le restamos 1, ¿no? A la potencia. Entonces nos queda 5 menos 1, 4. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Y lo mismo vamos haciendo para los demás términos. Entonces, ¿cómo quedaría el siguiente? Sacamos el 4 y derivamos x al cubo, ¿no? Entonces, eso nos queda que, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Bajamos el 3, ponemos la x y le restamos 1 a la potencia, nos queda x al cuadrado, ¿sí? Facilísimo. Sacamos el 1 medio. Por el siguiente término, sacamos el 1 medio. Derivamos x al cuadrado, bajamos el 2. Nos queda x. Le restamos 1. 2 menos 1 nos queda la 1. Aquí ya no le ponemos la potencia, ¿no? Si está la 1, ya no se la ponemos. Nos queda simplemente así. El último término es una constante que está solita. Ya quedamos que las derivadas de las constantes son 0, ¿no? La derivada del 4 es 0. Y ya. Esto ya no lo simplifican. Donde se pueda. Nos queda 12. Aquí nos queda nada más menos x, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces una vez que tengan más práctica, pues ya van haciendo esto en automático desde acá, ¿no? Aquí lo puse así por separado para que se acuerden de dónde vienen estos términos. Una vez que ya entienden bien cómo se aplican estas reglas, pues de aquí lo van haciendo directo, ¿no? Bajan el 5, lo multiplican por 7, nos da 35, le restan 1 al 5, nos queda x a la cuarta, ¿no? Y así. O sea, lo pueden ir simplificando directo. Si se les complica, pues pónganlo primero así y luego lo simplifiquen. ¿Sí? Pero bueno, entonces con esto ya pueden derivar cualquier polinomio, ¿no? Y con las primeras 4 y con la del cociente y el producto, ya pueden derivar muchas funciones racionales. Para derivar unas más complicadas necesitamos todavía la regla de la cadena, que ahorita vemos. Pero entonces, por ejemplo, si ahora vamos a poner nuestra función
Debo cambiar la variable, más por eso vayan acostumbrando. Una TDT. Vamos a ponerle menos t cuadrado más menos 2. Entre t cúbica. Ahí tiene una función racional, ¿no? Arriba tenemos un polinomio de grado 2, abajo es un polinomio de grado cúbico, ¿no? Podemos utilizar la regla del cociente y en este caso también podemos utilizar la regla del producto, ¿no? Vamos a utilizar primero la regla del cociente. Esto simplemente lo vemos como dos funciones, o sea, es una sola función. La partimos en dos y lo vemos como esta sería nuestra función de arriba y esta es la función de abajo, ¿no? ¿Sí? Por eso a veces esta regla del cociente la escriben también así. También se la van a encontrar así. Es simplemente otra notación, ¿no? ¿Sí? En vez de llamarle F y G, le ponemos U y B. Nada más para no confundirlo con esto. Pues esto de acá arriba es U y esto de acá abajo es B, ¿no? Pues es exactamente la misma regla. Entonces vamos a usar esta, siguiendo lo que nos dice la regla. Primero entonces, derivamos la función de arriba, ¿no? Todo esto es un polinomio que ya sabe derivar. Pues vamos a escribir esta derivada y lo multiplicamos por la función de abajo, ¿no? Pero primero hay que hacer esta parte. Derivamos la función de arriba. ¿Cómo queda esa derivada? Vamos a irlo haciendo así directo aquí. Bajamos el 2, ¿no? Acá nos queda uno nada más. Y este menos que ya teníamos, ¿no? ¿Sí? Pues aquí nos queda menos 2t. ¿Sí? Luego acá sacamos el 3. Y aquí, ¿cuál sería la derivada de t con respecto de t? O la derivada de x con respecto de x. O la derivada de lo que sea con respecto de lo que sea. ¿Cuánto les queda? Escrito en la notación de Leibniz es más fácil verlo, ¿no? Esa sería la derivada de x con respecto de x, ¿no? O la derivada de t con respecto de t. O la derivada de u con respecto de u. Si tienen lo mismo arriba y abajo, esto siempre va a ser 1, ¿no? ¿Sí? Y de hecho también lo podemos ver con la regla de la potencia, porque esto lo podemos ver como si tuviéramos x a la 1, ¿no? Esta más prima, este es 1. Voy a cambiarlo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la regla de la potencia? Que bajamos el 1 y le restamos 1 acá, ¿no? ¿Sí? Entonces acá nos quedaría 1 por x a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, ¿no? Y cualquier número elevado a la 0, habíamos visto que eso es 1, ¿no? Entonces nos queda 1 por 1, pues 1. ¿Ok? Entonces ya sea que lo veamos así como cocientes, que a los matemáticos no les gusta que hagamos eso, pero es válido. O acá directo de la regla de la potencia, el resultado es 1, ¿no? Si derivamos la variable independiente con respecto de ella misma, siempre nos va a dar 1. Entonces aquí la derivada de t con respecto de t es 1 y teníamos al 3 multiplicando, nada más nos queda el 3, ¿no?
¿Ok? Y el último término es constante, su derivada es 0. Ya lo ponemos. Entonces ahí está. Todo esto es la derivada de lo de arriba, ¿no? Falta multiplicar por la función de abajo, que es lo que dice nuestra regla. Pues todo esto lo multiplicamos por t cúbica. Luego le ponemos el menos. Este menos siempre va, es el menos que viene del arreglo. Este de aquí. Y ahora lo hacemos al revés. Derivamos la función de abajo y multiplicamos por la función de arriba, ¿no? Bueno, derivar la función de abajo es muy sencilla. Esto es t al cubo. Su derivada es... Ustedes díganme. T cuadrada, ¿no? Simplemente. Perdón, 3t cuadrado. Y está faltando el 3. Bajamos el 3 y le restamos 1 a la potencia. Esa es la derivada de la función de abajo. Multiplicamos esto por la función de arriba, tal como está sin derivarlo, ¿no? ¿Ok? Y dividimos todo entre la función de abajo al cuadrado. Entonces nos va a quedar t a la sexta, ¿no? Y ahí está. Y aquí el chiste, pues ya, bueno, esta ya es la derivada. Lo que sigue, pues es hacer toda la talacha, toda la álgebra, para simplificar esto, ¿no? Pero digamos que hasta ahí, pues ya está calculada la derivada, ¿no? Siempre nos conviene simplificar. Vamos a ver si simplifica algo aquí o no. Este es más o menos rápido. Hacemos todo este producto. Pues nos queda menos 2t por t cúbica. Queda menos 2t a la cuarta, ¿no? Más 3 por t cúbica. Luego acá es este menos por menos. Queda más. 3t a la cuarta. Menos 9 t cúbica. Más 6t cuadrada, ¿no? Van checando que esté todo bien. Todo dividido entre t a la sexta y simplificamos este con este. Tenemos 3 de estas y menos 2 de estas, nos queda nada más una, ¿no? De cuarta. Y luego tenemos 3 cúbicas y menos 9 cúbicas. Esta con esta. Nos quedan menos 6, ¿no? Menos 6 t cúbica. Y el t cuadrado está solito. Tenemos 6 t cuadrado. Entre t sexta. Y ahora lo podemos simplificar más, ¿no? De arriba podemos factorizar el t cuadrado, ¿no? Por ejemplo, es lo que más podemos factorizar. T cuadrado que multiplica t cuadrado menos 6t más 6, ¿no? Porque ya saqué el t cuadrado entre t sexta. Y finalmente, pues tengo t cuadrada entre t sexta. O sea, este con este, me queda 4 abajo, ¿no? Menos 6t más 6 entre
T4. Ya está aquí mi derivada bonita y simplificada, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, esto de acá, pues es de la regla de la derivación y ya el resto es simplificar. ¿Sí? Ahora, en este caso, esta también la podríamos haber hecho con el producto. Si se acuerdan de este truco de, como acá abajo tenemos un solo término, lo podemos subir y ponerle un menos a potencia, ¿no? ¿Sí? Déjenme escribirlo acá otra vez. Esta función voy a puesto aquí, más para que me acuerde cómo iba, menos t cuadrada más 3t menos 2 entre t cúbico. También la puedo escribir así. Subo el t cúbica que está abajo, lo pongo arriba, y entonces le pongo un menos al potente, ¿no? A la potencia, ¿sí? Que multiplica a lo que ya estaba arriba, ¿no? ¿Está de acuerdo? Pero lo único que hice fue esta t cúbica que está acá abajo, la paso para arriba y pues hay que ponerle un signo menos a la potencia. Al pasarla para arriba, pues multiplica lo que está acá arriba, ¿no? Visto así, entonces lo tendría como un producto, entonces también lo podríamos aplicar la regla del producto aquí, ¿no? Pues vamos a volver a derivar esto, ya sabemos que nos tiene que quedar esto. Pero ahora vamos a derivarla utilizando la regla del producto de esta forma, ¿no? Subimos le cambiamos el signo a la potencia, pues tenemos aquí un producto de funciones. Esta sería U, esta sería B. Acuérdense que la regla del producto nos dice esto es simplemente U' por B más U por B', ¿no? ¿Sí? Entonces, si la derivamos, utilizando la regla del producto, derivamos la primera función, que es T a la menos 3. Aquí igual aplicamos la regla de la potencia, ¿no? Bajamos el menos 3, ponemos la T y le restamos 1. Acá nos quedaría menos 3 menos 1, menos 4, ¿no? Pues la misma regla de la potencia, solo que ahora la potencia es negativa. ¿Sí? Ahí está. Esa es la derivada de la primera función. Eso lo tenemos que multiplicar por la segunda función como está, sin hacerle nada. Luego ponemos más. Ponemos la primera función, que es t a la menos 3, y multiplicamos por la derivada de la segunda función, que es la derivada de este polinomio, que de hecho ya hicimos. Vamos a escribirlo otra vez. Que nos quedaba menos 2t más 3, ¿no? Simplemente. ¿Sí? Esto es la derivada de esto, ¿no? Y ya. Entonces, aquí está la derivada. El resto es simplificar esto, igual que el otro. Multiplicando término a término y luego vemos que se cancela o que no se cancela. Pues acá nos queda más 3 t a la menos 4 por t al cuadrado. Nos queda t a la menos 2, ¿no? El siguiente es menos 9 por t a la menos 3
Y el siguiente es 6 más 6 por t a la menos 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada más multipliqué este por cada uno de estos tres términos. Lo mismo hacemos acá. Más, no, aquí nos queda menos. Más por menos menos 2. T a la menos 1. Y más 3. T a la menos 3, ¿no? ¿Ok? Vemos qué más se puede simplificar. T a la menos 4, nada más hay un término, entonces lo dejamos ahí como está. De t a la menos 3 tenemos este con menos 9. Y este con 3, ¿no? Nos queda menos 6. Menos 6 t a la menos 3. Y luego tenemos el 3 más 3t a la menos 2. Sí. Creo que el de 2t a la menos 1 está mal. Ya, 2, t menos 3. Aquí en este. Menos 3 por t, sí, es a la menos 2. Este de aquí, es decir, menos 2. Esto está mal. Bueno, ese está bien, ¿no? Este está solito. Este, el 9, menos 9 más 3, menos 6, está bien. Y luego este, entonces, con este, nos queda nada más uno, ¿no? Aquí hay que borrar este. Ya, ahora sí. Pues parece que sí, ¿no? Bueno, y eso se parece a esto que teníamos aquí, ¿o no? Habría que ponerlo todo escrito, bajar las potencias. Entonces esto sería 6 por t a la 4 menos 6 por t al cubo más 1 por t al cuadrado. Hagan esta fracción y van a ver que les queda otra vez esta, ¿no? ¿Sí? Bueno. Chéquenlo ustedes. El chiste aquí es entonces que muchas veces van a tener más de una forma para sacar la derivada, ¿no? Depende de la función, obviamente, pero la mayoría de las veces hay más de una forma de derivarlo. Pues simplemente vean cuál se acomoda, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizar la regla del producto es más sencillo para sacar la derivada, pero luego la simplificación como que es más complicada, ¿no? En cambio, acá la regla del cociente, pues como que es más latosa la derivada, pero luego la simplificación es más directa, ¿no? Entonces ahí es al gusto del cliente, cuál decidan utilizar, ¿no? Muchas veces se puede utilizar una regla u otra. ¿Ok? Bueno, entonces así funcionan estas primeras reglas. Falta una muy importante también, que la vamos a poner acá aparte. No sé qué número iba, creo que era el 7, ¿no? Vamos a poner acá aparte. Esta se llama la regla de la cadena.
Y aquí es donde entra la composición de funciones, que ya son expertos en hacer composición de funciones. La regla de la cadena es justo para derivar funciones compuestas o funciones que las podemos ver como funciones compuestas. Vamos a ponerlo así. Entonces acuérdense que, por ejemplo, teníamos dos funciones nada más, f compuesta con g. Lo poníamos así, ¿no? F de g de x. ¿Sí? Derivar cosas así es simplemente derivar la función que está hasta afuera, que en este caso es la f. Pues esta le vamos a llamar la función que está dentro y esto le llamamos la función que está afuera, ¿no? Derivamos la función que está afuera, que sigue estando evaluada en g. Pues esto sería f' de g de x y multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Así. ¿Ok? Entonces, con esta notación, luego se ve esto medio extraño. También a veces, para que sea más sencillo de visualizar, a esta le podemos llamar a la g, le ponemos el nombre de una variable, vamos a llamarle u a esta. Si a todo esto le llamamos u, entonces aquí tenemos simplemente f de 1, donde la u pues es toda la x, digo, es toda la g. ¿Ok? Entonces simplemente para simplificar un poco la notación. Visto así, entonces lo pondríamos como esta regla de la cadena sería f' de u por u'. Si te fijan, es exactamente lo mismo que está acá arriba, ¿no? Solo que un poco más simplificado la notación. Esta u, pues es toda esta g de x. Esta u es toda esta g de x. ¿Sí? En la otra notación, en la notación de Leibniz, esto lo escribíamos así. La derivada de f con respecto de x. Aquí, la f es función de u y la u es función de x, ¿no? O sea, la x está metida acá en esta función que está aquí, ¿no? ¿Sí? Pues esto lo escribíamos así. Primero derivamos la f con respecto de u multiplicado por la derivada de u con respecto de x. ¿Ok? Nuevamente aquí, esto es exactamente lo mismo que está acá, ¿no? Si se fijan, esta f' pues es esto, esta u' es esto, ¿no? En la notación de la obviamente es la misma operación, pero a veces ayuda más visualizarla de esta forma. ¿Por qué le llamamos regla de cadena? ¿Quién sabe por qué tiene ese nombre? Pues, yo me imagino que es porque se deriva así en cadenita, empezando con la función que está hasta afuera y nos vamos para adentro, ¿no? La verdad no sé si sea por eso, pero se conoce como regla de la cadena, ¿no? Y entonces, ahorita les puede parecer así medio extraño, es sencillo, simplemente se tienen que ver bien cuál es la función que está metida acá y simplemente derivamos primero la función que está hasta afuera, evaluada en lo mismo que está, y multiplicamos por la derivada de la función que está acá adentro, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es más fácil de entenderlo con ejemplos. Pues vamos a ver más ejemplos de esto.
Con esto, con la regla de la cadena, entonces podemos derivar cosas más complicadas, por ejemplo, que tengan raíces. Vamos a ponerle f de x a la raíz cúbica de, ¿qué le ponemos adentro? Vamos a ponerle otro polinomio, ¿no? Cuatro x al cuadrado, uno sencillo, más 3. ¿Ok? Fíjense, esto no lo podemos derivar con ninguna de las reglas que hemos visto hasta ahorita, ¿no? No lo podemos separar porque está todo dentro de una raíz, ¿no? ¿Sí? Y no podemos, en la parte que no lo podemos separar, acá esto también lo podemos escribir así. Esto elevado a la 1/3, ¿no? ¿Sí? Entonces, como todo está dentro de la raíz, no lo podemos separar, entonces no podemos utilizar las reglas que ya teníamos. Tampoco es un producto, ni es un cociente, ¿no? Pero sí lo podemos ver como dos funciones. En este caso es muy sencillo verlo. Lo que nos conviene es poner a la función que está dentro de la raíz como la u, como la g, ¿no? O sea, si a todo esto le llamamos u, realmente lo que tendríamos es la raíz cúbica de u, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podríamos entonces poner como f de u igual a la raíz cúbica de u, donde u, pues ya sabemos que es toda esta función, ¿no? ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como u a la 1/3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo derivamos en este caso? Pues simplemente aplicando la regla de la cadena, empezamos derivando la función que está hasta afuera, que justo es la raíz cúbica, ¿no? Y esta la derivamos con la regla de la potencia de siempre. Bajamos la potencia, dejamos esto como está, le restamos aquí a la potencia, y luego multiplicamos por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Sí? Es lo que nos dice la regla de la cadena. O sea, vamos a seguir esto mismo que teníamos acá. Escrito así, entonces f' de u va a ser la derivada de f con respecto de u por la derivada de u con respecto de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la parte de lo de afuera, que aquí lo tenemos. Ponemos la derivada de esto, utilizando la regla de la potencia, bajamos el 1/3. Dejamos u, 1/3, le restamos 1. ¿Cuánto queda? 1/3 menos 3/3. Los 2/3, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, esta parte de aquí es la derivada de la función de afuera. Estoy derivando todo esto, bajo el 1/3, esto lo dejo tal cual, no le hago nada, ahí está en la u, le resto 1 aquí, ¿no? ¿Sí? Todo esto es esta parte, y luego hay que multiplicar por la derivada de la función de adentro. Y ahora sí derivamos el polinomio que está acá adentro, ¿no? La derivada de esta es muy sencillita. ¿Qué nos queda? 8x, ¿no? Nada más. Haciendo la directa, aquí bajamos el 2, que multiplica el 4, queda 8. 2 menos 1, 1. Nos queda 8x. Esto es constante, su derivada es 0. ¿Sí?
Y ahí está. El resto sería simplificarlo en caso de que se pueda. Nos regresamos a lo que es la U, que era 4x cuadrada menos 3. Todo esto está a la menos 2 tercios, que multiplica 8x, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para ponerlo esto bonito, acá simplemente podemos dejarlo así, 8 tercios que multiplica a x. Todo esto lo bajo y le quito aquí el menos a la potencia. Acá quedaría 4x al cuadrado menos 3 a la 2 tercios. ¿Sí? Y eso pues, lo podemos regresar a la notación de raíz. Como está la 1 tercio, eso es otra vez la raíz cúbica, ¿no? Entonces nos quedaría 8 tercios de x entre la raíz cúbica de todo este polinomio al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces eso nada más es para embellecerlo, simplificar esto. Pero digamos, aquí está ya la derivada, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, adelante. Sí, de ver. Ok. Ok. ¿Les queda claro esto? Pues siempre hay que identificar cómo podemos verlo como una composición de funciones. Casi siempre va a ser así. La función que está hasta fuera de la composición, es lo que, bueno, eso es lo que tenemos que derivar primero. La dejamos evaluada en lo mismo que está, no cambiamos lo que está dentro. Y multiplicamos por la derivada de lo que está acá dentro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenemos que ver también antes de ver más ejemplos, vamos a ver primero las derivadas de la exponencial, logaritmo y las funciones trigonométricas, ¿no? Se las voy a poner ahorita y yo creo que la otra clase vemos con más detalle de dónde salen. Bueno, todas salen de la definición, pero ahorita para ahorrarnos ese tiempo, vamos a poner acá estas derivadas. La podemos poner también como una regla. La regla de la cadena, no con qué número iba. El 6, ¿sí? ¿No? La 6 era la del cociente, la regla de la cadena vamos a dejarla como 7. Y estas vamos a ponerlas como reglas también, que de hecho las podemos sacar directamente de la definición con el límite. Pero es medio latoso y ahorita no lo vamos a hacer. La 8. La derivada de la exponencial. Esta es muy bonita porque
la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Muy fácil. Y van a ver en cálculo integral que la integral de la exponencial es la misma exponencial, ¿no? Es una función que tiene muy bonitas propiedades. Su derivada y su integral son ella misma, ¿no? Entonces, es muy fácil. La 9 la vamos a poner como la derivada del logaritmo. Es 1 entre x, la derivada y aquí estoy poniendo la exponencial natural y el logaritmo natural, ¿no? Pero esto es válido para cualquier base, ¿sí? Base 10 o lo que sea, ¿ok? Y vamos a poner también la derivada del seno. Es el coseno de x y la derivada de el coseno de x es menos el seno de x. Entonces, estas las podemos obtener de la definición. De hecho, así es como se obtienen, pero ahorita ya nos saltamos eso y las ponemos como reglas, ¿no? Estas apréndanselas de memoria junto con las otras reglas. Son muy útiles y las van a usar todo el tiempo. Si se acuerdan de estas, junto con la regla de la cadena y las otras que acabamos de ver, entonces ya pueden derivar cualquier función, ¿no? Prácticamente cualquier función. Por ejemplo, vamos a dejarlo hasta ahí con las reglas. Si quisiera sacar la derivada de la tangente, vamos a poner tangente de θ. Podemos usar esto. ¿Se acuerdan que la derivada del seno es el coseno y la del coseno es menos el seno, ¿no? Entonces son va una con otra, excepto que aquí esta lleva un menos, ¿no? Acuérdense dónde está el menos. Por ejemplo, entonces podrían encontrar la derivada de la tangente a partir de la definición utilizando la regla del cociente, ¿no? ¿Sí? La derivada de la tangente, entonces sería calcular la derivada del seno entre el coseno. Pues aquí podemos utilizar la regla del cociente junto con estas dos derivadas de seno y coseno. Acuérdense que nos dice la regla del cociente. Derivamos la función de arriba, ¿no? Aquí la tenemos. El seno, la derivada del seno es el coseno, ¿no? Ponemos el coseno. Esto lo multiplicamos por la función de abajo. Ponemos el menos, que viene de la regla. Derivamos la función de abajo, que es el coseno. Esto nos dice que es el menos seno, ¿no? Aquí tengan cuidado con estos signos. Acuérdense que siempre hay un menos que viene de la regla. Este menos es de la regla, este menos es de la derivada del coseno, ¿no? Esta es la derivada de la función de abajo, multiplicado por la función de arriba, que es el seno. Y dividimos entre la función de abajo al cuadrado, ¿no? ¿Okay? Entonces, fíjense aquí, para derivar la tangente, aplicamos la regla del cociente y estas dos derivadas del seno y el coseno, que son las básicas, digamos, que se deben de saber. ¿Ok? Y bueno, esto lo podemos simplificar. Les va a quedar coseno cuadrado de θ. Acá nos queda menos, por menos queda más. Seno cuadrado de θ entre el coseno cuadrado de θ. ¿Se acuerdan cuánto valía el coseno cuadrado más el seno cuadrado? Lo habíamos visto del círculo unitario, ¿no?
era x cuadrado más y cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa en el círculo unitario vale 1. Entonces esto era 1, ¿no? ¿Sí? Acuérdense. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces aquí nos queda 1 entre coseno cuadrado. Y esto lo podemos poner como 1 entre coseno todo elevado al cuadrado, ¿están de acuerdo? ¿Y se acuerdan 1 entre coseno qué es? ¿No? Esa es la secante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto nos queda la secante al cuadrado. Facilísimo. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado, ¿no? Entonces, esta pues no se la tienen que aprender de memoria, aunque si se la pueden aprender de memoria, pues mucho mejor. Pero si saben estas dos, la del seno y el coseno, y la regla del cociente, ya pueden derivar todas las otras funciones trigonométricas, ¿no? ¿Okay? Aquí hicimos la de la tangente, también pueden hacer la derivada de la cotangente, la derivada de la secante, la derivada de la cosecante, ¿no? ¿Sí? Inténtenlas. Ahorita lo vamos a dejar con esto. Y por ejemplo, una vez que saben estas, la derivada de la exponencial y del logaritmo, muchas veces estas se las van a encontrar compuestas, ¿no? Con otras funciones, pues pueden ocupar estas junto con la regla de la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta función vamos a ponerle. Bueno, ¿se acuerdan cuál era la regla de la función de crecimiento exponencial? Vamos a poner una de esas, ¿no? De una vez. Esto le llamábamos NDT, habíamos visto que era la población inicial multiplicado por E, la K por T, ¿no? Donde K era la constante, ¿no? De crecimiento en este caso. ¿Sí? Y bueno, la de crecimiento es exactamente, bueno, es muy parecida, simplemente acá le poníamos un menos, ¿no? ¿Ok? Lo vimos en la semana 2 o 3, no me acuerdo, ¿no? Entonces, una vez que ya saben derivar, ya pueden obtener la derivada de la función de crecimiento exponencial. Entonces, esto les daría la tasa instantánea de cambio, de cómo está cambiando la población en cada instante del tiempo, ¿no? Según la interpretación que tenemos de la derivada. Entonces, n' de t. Y aquí aplicamos la regla de la cadena junto con la función, la regla de la derivada de la exponencial, ¿no? La población inicial es una constante. La sacamos de la derivada, ¿no? ¿Sí? Luego multiplicamos por la derivada de la exponencial y aquí entonces esta la podemos ver como si fuera, pero antes de ponerlo así, voy a ponerlo así. Todo el argumento de la exponencial lo podemos ver como una función que depende de t, ¿no? Pues aquí tendríamos e a la u. ¿Y para qué? Para verlo esto como una composición de funciones. O sea, a la función u le aplicamos la exponencial, ¿no? Entonces, si al argumento de la exponencial le llamo u, acá se lo escribiría como n de u igual a n0 por e a la u. ¿Okay?
donde u pues, es todo el argumento que esté aquí en la exponencial, ¿no? Y para derivar esto, utilizamos la regla de la cadena que acabamos de ver. Entonces, si quiero la derivada de n con respecto de t, ya sabemos que esto va a ser derivar n primero con respecto de u y luego multiplicar por la derivada de u con respecto de t. La idea es exactamente la misma que vimos con el ejemplo de la raíz, solo que aquí tenemos una exponencial. Derivamos la función de afuera, que es la exponencial, la dejamos evaluada en lo mismo que está y multiplicamos por la función de adentro, que va a ser el argumento de la exponencial. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es esta parte? Pues la derivada de la función de afuera, ¿no? La constante la sacamos y acabamos de ver que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, esta parte nos queda exactamente lo mismo, ¿no? Muy bonito. Sacamos la constante, derivamos e a la u, que es la misma e a la u. ¿Ok? Y multiplicamos ahora sí por la derivada de lo que tengamos acá adentro. Y acá adentro esta u es simplemente k por t, ¿no? Esta k es una constante. La derivada de t con respecto de t es 1. Entonces nos queda acá, ¿no? ¿Sí? Pues esto multiplicado por k. Nos quedaría así simplemente la derivada, ¿no? Nos regresamos y vemos que entonces la derivada de esto es simplemente k, que multiplica la población inicial por la exponencial de k por t, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense entonces la interpretación de la derivada, ¿no? Esta función nos da el crecimiento exponencial, entonces esto nos da la tasa instantánea de cambio de ese crecimiento exponencial, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podríamos evaluar el tiempo y nos diría cómo está cambiando la población en cada instante del tiempo, ¿no? ¿Sí? Esto nos daría entonces la tasa instantánea de cambio de la población en el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver un último ejemplo y ya lo dejamos ahí. Tiene mucha información que absorber. Uno con logaritmo. Les iba a poner el de la ley de instrumento de Newton, pero creo que se los voy a dejar para el taller mejor. Es lo que andaban viendo también en el laboratorio, ¿no? Sí, creo que se las puse en el taller. Bueno, vamos a ver otro. Un logaritmo cualquiera. Por ejemplo, si tenemos, vamos a ponerlo también como función del tiempo. Algo así. Esto pues también lo podemos ver como una función compuesta, ¿no? Aquí también es muy fácil ver que nos conviene. La función de afuera es el logaritmo y este polinomio pues, es la función de adentro, que es lo que podemos llamar 1. ¿Bien? Si queremos derivar esto, utilizamos otra vez la regla de la cadena junto con lo que vimos de la derivada del logaritmo. Pues la derivada del logaritmo es simplemente 1 entre lo que está adentro, ¿no? Entonces, si esto lo vemos como función de u,
Entonces aquí nos quedaría simplemente el logaritmo de u. Bueno, entonces si derivamos esto, pues esto hay que poner la derivada de la función de afuera, y la función de afuera es el logaritmo, y acabamos de ver que el logaritmo, su derivada es simplemente 1 entre lo que esté aquí, ¿no? Que es lo que les puse acá. Acá está. La derivada del logaritmo es simplemente 1 entre el argumento del logaritmo, ¿no? Acá en vez de x pues tenemos u. Ponemos 1 entre u. Esa es la derivada de la función de afuera. Y multiplicamos por la derivada de la función de adentro. Siguiendo la cadenita. La derivada de esto es 6t menos 5. ¿Están de acuerdo? Ahorita ya me salté los pasos intermedios, pero es lo más rápido, ¿no? Bajan el 2, multiplica el 3, les queda 6, le restan 1, queda t. Sacan el 5, la derivada de t es 1, nos queda menos 5. ¿Sí? Y ahí está. Esto ya es la derivada. Nos regresamos a lo que vale u y lo simplificamos si se puede, y si no, pues ya se queda así. 3t cuadrada menos 5t entre u, escribiendo al revés, es 6t menos 5 entre u, que es 3t cuadrada menos 5t. Y ya, lo podemos dejar así, ¿no? No hay más que simplificar. ¿De acuerdo? Pues creo que esto es todo lo importante que tienen que saber de las reglas de derivación. Revísenlas. Ahí en Ubiqua tienen más ejemplos, tienen otros videos. Chéquenlos. Y el jueves, pues hacemos un taller para que ustedes hagan los ejercicios. Yo puedo derivarles todas las funciones que quieran, pero ustedes son los que tienen que practicar, ¿no? Ok. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita, ¿todo bien? Todo bien por mi parte. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, entonces lo dejamos aquí. Le seguimos el jueves, ¿ok? Sí, gracias, hasta luego. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego, gracias. Bye.